Un saludo muy afectuoso para cada uno de ustedes que ahora ya pues lograron conectarse, y gracias a Dios porque ya pues está en esta transmisión. Como digo, doy muchas gracias al Señor por este tiempo, este día que es un día especial, el Día del Señor. Y qué bueno podernos conectar de esta manera a pesar de cualquier impedimento que tengamos ahora del estar juntos, pues el Señor de alguna manera pues pone cosas que siempre nos van a ayudar. Y gracias porque está ya en esta conexión, en esta transmisión, y quiero en verdad dejar todo este tiempo en las manos de nuestro Señor. Así que juntos ahí vamos a poner nuestra actitud de reverencia, de honor a nuestro Dios para poder orar juntos. Dios y Padre, en este tiempo que tú nos das, ante todo, queremos reconocer tu grandeza, reconocer tu inmensa bondad, tu inmensa gracia y amor hacia cada uno de nosotros. Tú eres el Dios único y verdadero, el que creó todas las cosas, el soberano, el que tiene el control sobre todo el universo. Señor, que todo en verdad sea para ti el honor y la gloria hoy y siempre. Y gracias también por tu palabra que tú la dejaste escrita, donde pues tú te revelaste para poderte conocer y también conocernos nosotros mismos. En este tiempo, Señor, queremos que seas tú instruyéndonos, que seas tú hablando a lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Padre, por este momento. Estamos en comunión contigo y este tiempo de reflexión de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hay circunstancias a veces complicadas, pequeñas, grandes, de todo tipo. Miren, como ejemplo, quiero poner algo acá. A mí me molesta mucho cuando en verdad hay una fuga de agua en la casa. Para mí es algo muy complicado en ese sentido. Sí, tal vez ustedes también han tenido esta experiencia. Y lo que suele pasar es pues que las paredes o donde sea empieza a humedecerse, y si no conocemos exactamente dónde está el daño, empezamos a romper por un lado, a romper por otro lado, y bueno, y como que la fuga crece porque sigue saliendo más agua. Hay consumo también más en la carta de pagos. Bueno, es un tanto fastidioso esto, ¿no? Poder corregir algo que ya se hizo un momento y de pronto se dañó. Puede ser porque fue mal hecha la instalación, malos elementos que se pusieron ahí. Bueno, un sinnúmero de cosas que puede pasar, pero como digo, esto sí que es algo que en verdad es muy fastidioso. Errores, yo podría decir acá. Pensando en esto también, podemos ver errores en una construcción que no se utilizó los materiales adecuados, se hicieron las cosas no como lo especificaron los profesionales en los planos y todo. Bueno, a la final sale la construcción, sale la casa que se ha edificado, pero puede ser que de pronto pasa el tiempo, los días, empiezan a haber ranuras en las paredes, como digo, fugas de agua. Bueno, una serie de cosas que se puede ver, la pintura que se sale. Bueno, ahora, esto sí nos causa molestia y nosotros decimos, ¿y qué pasó ahora? ¿Por qué? Entonces, son cosas que a veces se construye, se edifica, pero con errores, y a veces a sabiendas de que estamos mal y seguimos construyendo. Aquí hay una frase, ¿no? Que, bueno, yo también lo he dicho muchas veces esto, y en verdad no debería ser así. Cuando empezamos a hacer las cosas y decimos, bueno, a la final, hagámoslo así nomás. Esta frase sí quisiera en mí mismo cambiarlo, porque esto es una muestra de mediocridad. Sea cosas pequeñas o grandes, cuando tenemos estos criterios, pues las cosas no nos van a salir bien, ¿sí? Ahora, estos errores que estoy comentando también se los puede ver más de cerca también en lo que es la vida de cada uno de nosotros. Los errores en la vida. Si ustedes es un padre de familia, puede ser que
que tuvo muchos errores o está teniendo errores en la crianza de sus hijos. Puede ser, ellos van a crecer, llegan a la adolescencia, crecen un poco más y uno se va a ir identificando en cómo están sus hijos, y eso va a depender también de cómo fue su crianza, su educación a sus hijos. Errores que pueden marcar para toda la vida. Errores porque no se enseñó suficientes valores como la honestidad, la integridad. Bueno, esto va a salir en algún momento si no se lo ha enseñado. Entonces, miren, cuando hablo de estos errores en la vida, esto nos lleva también a mostrarnos que tenemos una vida quizá desordenada, una vida que en muchas veces, quizá sin darnos cuenta, hemos dejado que el pecado guíe nuestra vida. Y de pronto pues nos encontramos como en un desenfreno en ciertas cosas que parece irremediables, que parece que ya no podemos corregir. Pues a veces se ve esta situación como en verdad un conflicto en lo que es la vida. El mal ejemplo que a veces se deja como padres, como esposos, en la familia y en las demás personas. Es por eso que cuando ya crecemos y hemos experimentado un desorden en la vida, de pronto viene a la mente y dice, pues quiero cambiar. Qué bueno que tenga intenciones de cambiar, de modificar su vida, pero no es tan simple. No es solamente tener el deseo o las intenciones de cambiar, porque esto tiene que ser llevado por todo un proceso, como voy a mostrar enseguida con respecto a esto, de cómo hay que vivir correctamente en este mundo. Ahora, aquí quizá podemos decir, pero ¿es posible vivir correctamente en este mundo? ¿Por qué yo hago esta pregunta? Miren, ¿qué cosas? Lo que estamos viviendo y palpando en estos días, noticias que vemos todo de cada instante. Me refiero ahora a la corrupción que hay en nuestro país. Lamentablemente, lo digo así, quizá lamentablemente y con mucha vergüenza, quizá como ecuatoriano mismo. No sé cuál es su sentir en cuanto a lo que estamos viviendo, estamos pasando. Por eso la pregunta, ¿es posible vivir correctamente en este mundo? Cuando usted observa en su entorno todo lo que está pasando. Pero ahora, no es necesariamente observar lo que está en nuestro entorno. Primero hay que observar también lo que hay en nuestro corazón. Lo que enseñó también el Señor Jesús. Antes de juzgar, antes de criticar lo que sea, pues el Señor dice que hay que sacarnos primero la viga que está en nuestro ojo para sacar la astilla del prójimo. Bueno, miren cuántas cosas que podemos ver en torno a esto. Ahora, repito aquí la pregunta, ¿es posible vivir correctamente en este mundo? Ante todo lo que vemos, ante todo lo que quizá cada uno de nosotros somos, si somos sinceros en lo que es nuestra vida. Ahora, claro, por otro lado, la voluntad de Dios es que cada individuo, cada persona viva correctamente en este mundo. Esa es la voluntad del Señor. Y Él es el único que nos da las instrucciones adecuadas. Y no solo las instrucciones adecuadas a través de su palabra, sino también que Él nos da el poder para vivir correctamente en este mundo, como tiene que ser. Esto sí es posible. Yo antes decía, ¿es posible vivir correctamente? Bueno, solamente con la guía del Señor y con su poder mismo podemos hacer cambios en nuestra vida, vivir una vida diferente, una vida correcta aquí en este mundo. Y claro, los resultados van a ser impresionantes, pueden ser de mucha paz en nuestra vida. Miren, si hay integridad, si hay honestidad en nuestras vidas, ¿qué nos puede pasar? Podemos vivir en paz. No estamos preocupados que nos van a descubrir, no estamos preocupados que de pronto voy a estar encarcelado y ahora ¿qué va a pasar? Bueno, o sea, si nosotros hacemos correctamente las cosas, pues va a haber paz, va a haber fortaleza, gozo y sobre todo gratitud a Dios, integridad, fortaleza, salud física de todo sentido, fidelidad. Bueno, miren, aquí es donde quiero mostrar un pasaje de la palabra donde nos muestra el Señor claramente lo que debemos hacer cada uno de nosotros como individuos, vivir correctamente en este mundo. ¿Y cuál es la instrucción del Señor? Ahí en Tito capítulo 2, desde el versículo 11 al 14, miren lo que dice la Escritura. Si usted tiene una Biblia ahí a mano, pues abra
su Biblia, sino también pues ahí lo estamos proyectando, sí, este pasaje de Tito, capítulo 2, desde el versículo 11. Mira lo que dice aquí la Escritura. En verdad, Dios ha manifestado, y escuche bien esto, a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí, escuche bien esto, y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Bueno, déjeme comentar por un momento este pasaje. Bueno, pues es Pablo, el apóstol, escribiéndole a Tito. Ahora, nos muestra también esta carta que Pablo le dejó en esta isla de Creta ahí para que él pueda discipular, enseñar la palabra a Tito. Pero miren, aquí hay un detalle con respecto a esto. Era una isla donde Tito estaba pues instruyendo, como digo, pero esta isla tenía algo en particular ahí con los habitantes. Y solo para muestra de lo que estoy mencionando, si podemos ver en el versículo 12, ¿sí?, del capítulo 1, miren lo que menciona acá, versículo 12. Dice, fue precisamente uno de los propios profetas el que dijo, los cretenses son simples mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Bueno, justamente una persona distinguida de la isla dice que los mencionó así a los habitantes de esta isla, donde Tito justamente estaba, como digo, enseñando la palabra. Y mire, o sea, lo que es impresionante todo lo que dice, ¿no? Dice, de esta manera, como acabo de leer, que cómo son los cretenses o de la isla de Creta, mentirosos, malas bestias y glotones perezosos. Es que miren, en esta región, para el tiempo donde estamos viendo, según la Escritura, pues aquí era donde incluso los griegos mismos habían inventado un nuevo verbo, eso lo pusieron, ¿no? Un verbo para mentir, un sinónimo para mentir. ¿Qué es lo que, cómo era este verbo? Cretenciar, ¿sí? Porque a los cretenses se los conocía como mentirosos, porque era una región donde por lo menos estaban conformadas por unas 5 etnias diferentes. Había también muchos judíos y casi todas las personas que habitaban pues en esta isla eran en su mayoría piratas, marineros rudos. Bueno, ya puede imaginarse entonces cómo vivían en este entonces, en esta isla, donde Tito está instruyendo. Y es por eso que Pablo le dice ahora, unos versículos antes a esto, que muestre, que enseñe a toda la gente a vivir correctamente en este mundo, y por eso cita esto de lo que acabamos de leer, Tito 2, 11 al 14. Entonces, esto tiene que ser también una muestra para nosotros en nuestros tiempos. Estoy hablando de esta isla, pero ¿cómo estamos nosotros en este mundo? ¿Acaso podríamos mencionar también esto? ¿Acaso se podría decir que en nuestra región también, como estoy leyendo el versículo 12, sí, que los habitantes de acá, dice, son mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos? Bueno, esto era para la isla de Creta. Bueno, no sé cómo podíamos vernos acá, nosotros en nuestro país, en nuestra ciudad. Mire, pero en medio de todo esto, el Señor quiere instruirnos. Quiere que seamos diferentes y que vivamos una vida correcta en este mundo. Entonces, según esto, aquí vemos algunas instrucciones que nos da el Señor en medio de esta carta de Tito. Entonces, para vivir correctamente en este mundo, ¿sí?, para el tiempo de nosotros, y claro, en cualquier tiempo, esto era hace 2000 años que se escribió esto, pero esto podemos aplicarlo ahora en nuestras vidas, en nuestro tiempo. Entonces, para vivir correctamente en este mundo, en primer lugar, como vamos a ver acá, tenemos que estar equipados. Puse esta palabra acá, equipados de la gracia de Dios. Porque el versículo 11 nos dice esto, ¿no? En verdad, Dios dice que ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae
salvación. Entonces, para vivir correctamente, repito acá, en este mundo, para vivir una vida digna, pues hay que estar equipados de la gracia de Dios. Y aquí nos dice que Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Entonces hay suficiente gracia para toda la humanidad, para cada uno de nosotros, para usted, para su familia, para quien sea. Hay suficiente gracia del Señor y nosotros tenemos que estar equipados de todo esto. Entonces, la gracia de Dios en verdad es un regalo inmerecido de parte del Señor. ¿Quién merecía esta gracia? Nadie, absolutamente nadie, pero Él dice que ha manifestado a toda la humanidad suficiente gracia. Entonces, la gracia de Dios es muy visible, yo diría, al ver cómo Dios, aquí empieza. Yo podría estar hablando muchísimo de lo que es la gracia de Dios, pero lo simplifiqué en unos textos que ya les voy a mostrar, donde aquí voy a mencionar que la gracia de Dios es muy visible, porque algunos dirán, pero ¿cuál es la gracia de Dios? ¿Cómo veo la gracia de Dios? Si dice que el Señor se ha manifestado a toda la humanidad, su gracia, entonces, ¿cuál es la gracia del Señor? ¿Dónde la veo la gracia del Señor? Pues mire, la gracia de Dios, como digo, es muy visible al ver cómo Dios deja su trono para venir personalmente a rescatarnos de la vida absurda que nosotros llevábamos y de la condena por el pecado. Él viene hacia nosotros. Esto es para mí una muestra, como digo, muy visible, muy grande en cuanto a la suficiente gracia que tiene Dios para con nosotros. Y mire, aquí está Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8. Preste atención, aquí, en otras palabras, yo podría decir, dejemos que la Biblia mismo hable. Bueno, yo lo estoy mencionando, pero yo quisiera que la Biblia mismo nos hable en cuanto a lo que es la suficiente gracia que tiene el Señor para toda la humanidad. Y lo expresa en Filipenses capítulo 2, desde el versículo 6, que dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando digo que hay suficiente gracia de Dios y que podemos verla y apreciarla, es cuando Dios deja su trono, deja todo lo que Él era ya en su trono, en el cielo, se despoja de todo esto y se hace siervo, se humilla, se rebaja voluntariamente. Viene acá donde estábamos nosotros y donde estaba en verdad el pecado. Y Dios viene acá. Esto para mí es suficiente gracia. Esto para mí es el inicio de la gracia de Dios. Él viene acá a instruirnos, a enseñarnos y a hacer algo de su trono. Como dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él se rebajó, vino voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Y luego pues vamos a ver que Él murió en una cruz. Aquí está el principio muy visible de toda la gracia de Dios. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque aquí dice que el resultado de todo esto, que manifestó su gracia a toda la humanidad, nos dice para la salvación. Entonces el resultado de la salvación aquí, una parte 2 sería de este primer punto, ¿sí? El resultado de la gracia es la salvación. Entonces, en Efesios 2, 1 al 5, nos va a mostrar este mismo resultado. Estoy, como digo, con estos textos tratando de simplificar lo que es la gracia de Dios. Entonces, el resultado de la gracia de Dios es la salvación. ¿Qué es salvación? Mire, Efesios 2, 1 al 5, mire lo que dice acá. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Ya, vaya tomando en cuenta lo que es el estilo de vida acá, sin la gracia de Dios. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos y siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios.
Y aquí viene la infinita gracia de Dios. En el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, si ve acá, por gracia ustedes han sido salvados. El resultado de la gracia de Dios es la salvación. Es la salvación. Entonces, miren, en primer lugar, como estamos viendo acá, para vivir correctamente en este mundo, tenemos que estar equipados de la gracia de Dios. Ya lo traté de mostrar rápidamente lo que es la gracia de Dios, su venida acá, cuando Él se despojó, y lo que Él hizo acá en esta tierra, su muerte, su resurrección, todo para darnos salvación. Esto es la infinita gracia y el resultado de la gracia de Dios. Entonces, aquí podemos decir, cuando hablamos del resultado de la gracia, es la salvación, pero ¿salvados de qué? Miren, yo puedo mencionar aquí, Él nos salvó de la desgracia, ¿sí? De la desgracia, porque Él nos da gracia. A veces nosotros mencionamos esto, ¿no? Fui salvado de una desgracia, cuando nos referimos a un accidente que tuvo y pues no hubo cosas graves, dice, fui salvado de esta desgracia. Bueno, el Señor pues nos salvó de la desgracia. ¿Cuál es la desgracia que nosotros teníamos acá en este mundo? Una vida absurda, una vida sin sentido, una vida llena de culpabilidad, de penalidad, de aflicción, una vida de maldición, una vida de tragedia. Entonces, esto es la gracia de Dios. Él nos ha salvado y nos ha salvado de toda esta tragedia actual y también eterna. Entonces, Cristo es el que salva, porque Dios es un Dios de gracia. Entonces, repito, a primera instancia, para que nosotros vivamos correctamente en este mundo, pues tenemos que estar equipados justamente de esta gracia. Recibir ese regalo de parte de Dios, que es Cristo. Es Cristo la respuesta a todo esto. Cristo en nuestras vidas. Cristo como nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Entonces, de esto va a depender lo otro. Entonces, ahí sí puedo decir, estoy equipado de la gracia de Dios. Ahora sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Y miren, seguimos acá con la enseñanza que nos da Tito. En segundo lugar, vamos a ver que después de ser equipados de la gracia de Dios, vamos a ver que de pronto estamos equipados también del amor de Dios y de su justicia. Eso es lo que nos muestra el versículo 12. Y dice, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Pero ¿qué es lo que impulsa, rechaza a todo lo que es la impiedad y pasiones mundanas, o lo malo de este mundo? ¿Por medio de qué es rechazado? Primero por medio de la gracia, como estamos viendo. Y dice, y nos enseña esa gracia de Dios en nosotros. Sí, estoy uniendo el versículo 12 con el 11. Dice, y nos enseña esa gracia de Dios que derramó el Señor, que nos dio salvación. Ahora, esto nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Dice, y así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Entonces, por eso el segundo punto, lo he puesto, estamos equipados del amor de Dios y de su justicia. Ahora, cuando estamos equipados de la gracia de Dios, repito acá, ya somos salvos. Buenísimo, lo mejor. Equipados para todo. Pero también aquí somos nuevas criaturas. Por ejemplo, eso es lo que nos muestra el apóstol Pablo. Cuando dice en 2 Corintios 5:17, dice, si alguno está en Cristo es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Entonces, miren, somos nuevas criaturas, equipados de suficiente gracia de Dios, equipados de todo el amor de Dios y de toda su justicia. ¡Qué tremendo esto! Esto ya no es suficiente para vivir una vida diferente acá, una vida correcta, una vida íntegra. Porque lo dije al inicio, este es el propósito de Dios, que nosotros, los seres humanos, vivamos correctamente en este mundo. Entonces, ahora estamos equipados de su gracia, pero equipados también con el amor y su justicia, y esto nos lleva a entender que estamos equipados entonces para amar a los demás y ser también justos. Algo que
no sucede así nomás. Esto es, repito, por la pura gracia de Dios, esa suficiente gracia de Dios. Entonces, aquí en primer lugar podemos ver que estamos equipados del amor de Dios. Esto dice que nos enseña entonces a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Miren, aquí podemos ver cuando habla de las enseñanzas de Dios dice que nos enseña el Señor, ¿no? El Señor acá nos enseña, bueno, Él nos enseña en primer lugar su amor. Muestra quién es. El Señor muestra su amor, y no solo que muestra su amor, sino que Él descarga su amor sobre nosotros, los que hemos creído en Él. Y entonces su amor también es que Él pone en nosotros, también que podemos dar hacia los demás. Y también nos muestra cómo debemos amarle a Dios mismo. Entonces son las enseñanzas, las instrucciones que nos da el Señor, pero estoy insistiendo cuando estamos equipados de su gracia. Entonces miren, es el verdadero amor, la gracia de Dios, la que rechaza. ¿Qué es lo que rechaza? ¿Qué estaba diciendo aquí el versículo? Que rechaza la impiedad. Cuando habla de la impiedad, es ese ateísmo, ese libertinaje, esa incredulidad que el ser humano tiene. Entonces es la gracia de Dios, por medio de su amor, que esto rechaza a la impiedad. Entonces miren, no es algo ya que el Señor está sacando de nuestra vida. Como digo, cuando habla de que nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas, en primer lugar, esto de la impiedad, esa incredulidad, como digo, ante Dios, ese libertinaje, ese ateísmo. Mire, la gracia de Dios la rechaza, pero también dice que el verdadero amor, esta gracia, rechaza las pasiones que dice mundanas. Cuando hablamos de pasiones, estos son mundanas, tiene que ver con pasiones cegadas, con deseos mundanos que todos los seres humanos tenemos. Que esto nos lleva a vivir una vida desordenada, una vida desenfrenada, una vida que no tiene sentido. Pero entonces el Señor ahora nos está instruyendo por medio del derramamiento de su gracia a que vivamos diferente y equipados de su amor y su gracia. ¿Para qué? Para rechazar justamente estas pasiones mundanas. ¿Cuáles son las pasiones mundanas? La misma Escritura nos enseña en Gálatas capítulo 5. Vamos a ver, mire, como ejemplo nada más de lo que el Señor puede quitarnos, limpiarnos de todo esto cuando estamos equipados de su amor. Porque dice que sus enseñanzas rechazan la impiedad y las pasiones mundanas. Y mire lo que dice Gálatas 5, 19 al 21. Estas son las cosas mundanas que está en el corazón del ser humano. Y dice que las obras de la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Acá se conocen bien. Estamos en Gálatas capítulo 5, 19 al 21. Las obras de la naturaleza pecaminosa, dice, se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, aquí nos muestra lo que son las pasiones mundanas. Y me llamó mucho la atención este texto, porque después de nombrar muchas cosas, al final, en el versículo 21, ¿no? Dice envidias, borracheras, orgías, y mira lo que dice acá, y otras cosas parecidas. Bueno, eso quiere decir que la lista continúa. ¿Cuáles son cosas parecidas a esto? ¿Qué es lo que falta aquí en esta lista de estas pasiones mundanas? Robos, engaños, mentiras, hipocresías, y así podría seguir enumerando. Pero el Señor dice que por su gracia en nosotros, por la salvación, y esto dice que nos ayuda a rechazar justamente esto, las pasiones mundanas. Entonces, porque estamos equipados de su amor, de su gracia, entonces nuestra vida puede tomar un sentido diferente, un camino correcto y empezar a hacer las cosas correctas en esta vida, libre de todo esto, libre de todas estas pasiones. Se imagina, ahora, si no tenemos la gracia de Dios, si nosotros estamos totalmente alejados de Dios, no tenemos temor de Dios, no nos interesan nada las cosas de Dios, pues entonces va a ser el estilo de vida. Si puede ver que las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien,
pura inmoralidad sexual, impurezas, libertinajes, idolatrías. Ahí está viendo usted. Brujerías, odios, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías. Bueno, mire, entonces ese es el estilo de vida sin la gracia de Dios. Pero el Señor está moviendo, está rechazando todo esto por su infinita y suficiente gracia que derramó en cada uno de nosotros. Ahora, también nos equipó de la justicia de Dios. Dice que así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Entonces, el resultado de estar equipados de la gracia de Dios es estar llenos del amor de Dios, como estamos viendo, pero también aquí capacitados para amar, ¿sí? Lo cual, ojo aquí, lo cual esto lleva ¿a qué? A vivir una vida de verdadera justicia. Qué interesante esto, ¿no? Miren, si todos viviéramos en este planeta equipados de la gracia de Dios, equipados de su amor y su justicia, que casi no puedo imaginar lo que podría pasar en este mundo. ¿Sí? Si viviéramos una vida de amor y justicia, esto es de rectitud, de honradez, y también de piedad, dice, de misericordia, de compasión, sensibilidad, afecto hacia los demás, y sobre todo el dominio propio. Bien, entonces hasta aquí este segundo punto, equipados del amor de Dios y su justicia, ¿sí? Para vivir una vida que es correcta en este mundo, como tiene que ser. Pero también un punto que sí es como que cierra todo esto, es este punto donde tenemos que estar equipados también de esperanza. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto cuando digo equipados de esperanza? Miren, en el versículo 13 y 14, dice, mientras guardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida, ¿sí? Es decir, lo está explicando ahí mismo aquí Pablo, ¿no? Dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Él dice que se entregó por nosotros, ¿sí? Esa es la gracia, para rescatarnos de toda la maldad, otra vez la gracia, y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer ¿qué? El bien. Entonces el resultado de todo esto es un pueblo dedicado a hacer el bien, un pueblo dedicado a vivir correctamente en este mundo, un pueblo que sea luz en medio de estas tinieblas. Entonces, pero el punto 3 acá dice que para vivir correctamente en este mundo, pues tenemos que estar equipados de la esperanza. ¿Cuál esperanza? Aquí, en primer lugar, vamos a ver qué es la esperanza en el día, o podemos decirlo así, la esperanza en el día del Señor, la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, aquí sí yo puedo preguntar, a ver, o quiero unir a esta reflexión, hasta aquí lo que hemos visto. Sí, el Señor quiere que vivamos de una manera digna aquí, correcta, que sea transparente, honesta, y para eso dice que Él derramó su gracia, que nos da la salvación, y que por medio de esto, pues, Él nos enseña a rechazar toda esta mala vida que se vive acá, como son estas pasiones mundanas y todo este tipo de cosas que estamos viendo acá. Ya, y Él nos equipa de su amor, nos equipa de su justicia. Ya, correcto, buenísimo hasta acá. Pero el punto culminante aquí de todo esto es que debemos tener suficiente esperanza, como puse aquí, equipados de esperanza, en lo que va a venir. ¿Qué es lo que va a venir? Bueno, hay tantas incertidumbres en cuanto a lo que puede venir, pero de una cosa, si estamos seguros, según la palabra del Señor, que el Señor viene por segunda vez. Vendrá más tarde, vendrá mañana, no sabemos, pero esto sí es seguro, es una verdad absoluta, es una certeza. Entonces dice, pues entonces esperen en esto. Y cuando nosotros como cristianos estamos enfocados en esta esperanza, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, miren, el resto es muy pasajero. El resto de cosas ya no son tan importantes, si podemos decirlo así. O ya no hay prioridad en ciertas cosas, porque lo más importante es esto. Usted no sabe cuándo va a partir de este mundo. De igual manera, puede ser más tarde, mañana, no sé. El día del Señor es cuando cada uno de nosotros vamos a morir o cuando Él se manifieste a toda la creación.
Entonces, la esperanza en el día del Señor, la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, esto lleva a vivir, esto tiene que llevarnos a vivir correctamente en este mundo. Tal vez lo anterior era como un poco práctico, claro, decía, está bien, pero ¿qué tal esto de la esperanza en el día del Señor? Algo que a veces como que no lo tomamos tan en cuenta, que el Señor ya viene, pero esto es lo más importante cuando estoy hablando de cómo vivir correctamente en este mundo. Porque si el Señor llega ahora mismo, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en su entorno? ¿Cómo está su vida? El Señor va a venir como ladrón en la noche, dice. Nos va a coger de sorpresa. Entonces, pero para eso entonces hay que estar viviendo correctamente. Viviendo una vida digna, transparente, honesta. Porque el Señor viene. ¿Tiene o no sentido? Para mí tiene mucho sentido esto. Cuando aquí nos está diciendo, mientras guardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, la venida de nuestro gran Dios puede estar cerca como puede estar lejos, pero tenemos que estar preparados. Como digo, esto tiene que llevarnos a vivir correctamente en este mundo. Y esto es lo que el apóstol Pablo aquí también oraba, ¿sí? Oraba por una iglesia ya del Nuevo Testamento, de Filipenses. Miren lo que Filipenses 1 nos dice del 9 al 10. Nos dice de esta manera. Miren, dice, esto es lo que pido en oración, decía el apóstol Pablo. Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. ¿Para qué? Para que disciernan lo que es mejor, ¿sí? Que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables. Buenísimo hasta ahí. Una manera correcta de vivir. Pero aquí da el resultado. Dice, ¿para qué? Para el día de Cristo. Para el día de Cristo. Entonces, si nosotros nos esforzamos en vivir una vida correcta, es para esperarle al Señor, para cuando Él venga. Esto tiene que ser la motivación más grande en la vida de un cristiano. Hablo de un cristiano porque un cristiano es el que ha recibido la gracia suficiente de Dios. Pero esa gracia de Dios, el Señor ha dado, dice, a toda la humanidad. Ese es el regalo de Dios, el regalo tan grandioso de parte de Dios para toda la humanidad. Pero si usted ya tiene esa gracia de Dios, pues sea grato con el Señor. Pero si usted en este momento está sintiendo, dice, pues parece que yo no tengo entonces esa gracia de Dios, pues reconozca que Dios le ama y reconozca que Él murió por usted. Reconozca que el sacrificio que Él hizo en la cruz fue por su culpa, por su pecado, y que Él vino a rescatarle de esa vida absurda y darle una vida nueva, diferente de lo que estoy mostrando en este momento. Y no solo ahora, sino para toda la eternidad. Entonces, esto es la gracia de Dios. Y Pablo, como digo, él oraba con respecto a todo esto para que se conozca más y más, que se tenga más conocimiento y juicio de todo lo que es el Señor. ¿Para qué? Para que disciernan, dice, lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Entonces, miren, como conclusión a esto es el versículo 14. Porque él dice, Él, el Señor Jesús, el versículo 14 nos está diciendo acá. Sí, esto es para mí como una conclusión de todo esto, ¿no? Porque nos dice, el Señor Jesús se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad. ¿Sí ve? Él se entregó, Él murió en la cruz por nosotros. Primero lo que vimos, Él dejó su trono, Él vino acá a morir por nosotros. ¿Para qué? Dice, para rescatarnos de toda maldad que está en nuestras vidas. Esa maldad, como ya vimos, es una vida absurda y una vida que nos lleva a la condena. Y dice, sigue el versículo acá, ¿no? Y purificar para sí un pueblo elegido. ¿Cuál es ese pueblo? Es la iglesia. Y la iglesia es, en verdad, es toda esa comunidad. ¿De qué? De creyentes. Que poco a poco el Señor va uniendo, ¿sí? Y está formando más y más esta nación, ¿sí? Porque dice, y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado ¿a qué? A hacer el bien. Entonces, sí podemos ver acá un pueblo que el Señor ha elegido, un pueblo que en medio de todo esto está o ha levantado y está edificando, que es su iglesia, para que viva correctamente en este mundo, dedicado a hacer el bien, que seamos, en otras palabras, una luz.
y que podamos reflejar toda esa gracia de Dios hacia toda la humanidad. De esta manera, pues, vamos a ver, ¿no? Entonces vamos a vivir de una manera correcta en este mundo, en primer lugar, para honrar y glorificar su santo nombre. Entonces, con esto sí, puedo finalizar acá y puedo decir que, entonces, en este mundo, mire, en este mundo, solo se vivirá correctamente, ¿cómo era? Equipados de la gracia, equipados del amor y la justicia de Dios, pero también con un corazón lleno de esperanza en la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Está difícil esto? No es difícil, pero necesitamos en primer lugar estar equipados de su gracia. Ahí vamos a seguir un nuevo camino, a ser nuevas criaturas, donde todo lo viejo va a quedar atrás y donde todo lo que viene va a ser nuevo, diferente, con sentido y una vida que vale la pena. El inicio, como digo para todo esto, es con Jesucristo en su corazón como verdadero Señor y Salvador. Que el Señor pues le dé mucho discernimiento, que el Señor le dé suficiente sabiduría para que usted pueda asimilar, captar, desarrollar todo esto en su vida. Y para que usted viva una vida correcta en este mundo. Y no solo a este mundo, porque este mundo es pasajero, sino que para cuando venga el Señor, usted con su vida pueda honrar y glorificar su santo nombre. Y con su vida purificada por el Evangelio de Cristo, usted pueda ir a la eternidad con el Señor para siempre. Una vida correcta en este mundo, por la gracia de Dios. Que el Señor les bendiga mucho en todo esto, en esta gran tarea que nosotros tenemos como cristianos para seguir adelante luchando contra todo lo que puede venir, pero siempre siendo de testimonio y brillando en este mundo que cada vez parece que se pone más denso y oscuro. El Señor le bendiga y quiero finalizar orando. Amado Dios, te doy gracias. Gracias por tu infinita gracia y misericordia que tú derramaste en cada uno de nosotros. Esa gracia es suficiente, como acabamos de ver en tu palabra. Y gracias también porque en torno a esto, lo que marcó fue tu venida, tu muerte, tu resurrección. Bendito Padre, ninguno lo merecíamos. Ninguno, Señor, porque nuestra maldad ha sido tal, pero tú mismo dijiste que donde abundó el pecado, sobreabundó o sobreabunda también tu gracia. Bendito Dios, reconocemos todo esto. Estamos llenos de gratitud. Y ahora te pedimos también, Señor, que nos ayudes a vivir una vida correcta en este mundo. Una vida conforme a tu voluntad, conforme a tu instrucción. Y que lo vivamos paso a paso, guiados por tu poder, por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, y dejo en tus manos este tiempo que estamos viviendo, tiempos difíciles, pero Señor, queremos descansar en ti. Queremos solamente escuchar tu voz, tu instrucción para hacer las cosas correctamente, aún en medio de situaciones críticas en las que estamos enfrentando. Pero pedimos que tú, Señor, seas también derramando toda tu misericordia en todos estos tiempos complicados de nuestra nación y del mundo. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, no se desconecten todavía. Ustedes saben que tenemos un tiempo también, unos minutos ahí con los niños, por medio de nuestro pastor Ned. Así que atentos. Que el Señor les bendiga.